Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Se tomaron vacaciones. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el verso, a partir del verso 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, a partir del versículo 1. Hoy voy a hablar de un tema que creo que es muy importante, ya lo hemos hablado otras veces. Vamos a hablar acerca de la madurez o de los cristianos inmaduros. La importancia que hay en este tiempo de que la iglesia madure, porque por ser inmaduros no está pasando nada en nuestro territorio. Al contrario, estamos teniendo muchas desgracias, muchos muertos, mucha sangre derramada en el territorio, muchas cosas malas. Las cosas malas están en aumento y las cosas buenas están en descenso, y esto se debe a que la iglesia, los cristianos, no maduramos, permanecemos con una actitud muy infantil, muy mediocre, muy medible, y mientras nosotros no entendamos la importancia de madurar y de ir creciendo, entonces no vamos a poder impactar nuestro territorio. Ya sea que en algún lugar haya una iglesia de 10, de 5, de 50, de 100 o de miles, eso no impacta nada. Lo que impacta es lo que sucede en las calles, lo que pasa en los colegios, en las escuelas, en las universidades, lo que sucede en las familias, en los hogares. Cada vez, si ustedes checan las estadísticas de nuestro gobierno, el índice de suicidios es mayor, niños suicidándose, niños matando gente en sus escuelas, matando a sus maestros, matando a sus compañeros. Y estoy hablando de México. Matrimonios cada vez separándose, divorciándose. Y sabes, lo triste es de que son matrimonios dentro de la iglesia. Muchos cristianos desertando de la iglesia. La economía en nuestra nación cada vez peor, y lo que se viene peor, estando en manos de un gobierno que poco a poco nos va a ir presionando y siendo un gobierno opresor que va a traer más pobreza y desgracia a nuestra nación. Pero como cristianos nosotros tenemos que seguir orando por el presidente y tenemos que seguir pidiéndole a Dios, pero también tenemos que tener en la trinchera que nos tocó estar bien firmes, lo que nos toca a nosotros hacer, lo que nos toca a nosotros vivir, y lo que tenemos que defender, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para poder lograr esto, nosotros necesitamos madurar, porque si no, las familias se van a desintegrar cada vez más y más, y va a haber un desintegramiento de las familias, va a haber un desintegramiento de congregaciones, va a haber un desintegramiento de sociedades, y esto va a ir de mal en peor, porque la iglesia, los que formamos parte de la iglesia, no queremos madurar, no queremos cambiar nuestra actitud y dejar de tomar lechita para empezar a comer alimento sólido. Entonces vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 3, a partir del versículo 1. A partir del versículo 1 en adelante. Y Dios bendiga a todos nuestros hermanos o amigos que nos estén viendo por la red social. Esperamos que esta palabra sea de bendición a sus vidas.
Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. ¿Como a qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois, ¿cómo dice? Carnales, porque aún sois carnales. Y luego hay un punto y coma como para darnos a entender o explicarnos a qué se está refiriendo. Y dice: pues habiendo entre vosotros celos. ¿Entre quiénes? Entre los cristianos carnales, ¿verdad? Dice: porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora, el apóstol Pablo acá nos está enseñando algo importante. Él está mencionando a aquellos cristianos, el apóstol Pablo está mencionando a aquellos cristianos que debiendo ser ya maduros, que debiendo ya haber madurado, ¿no? Los califica como carnales. Aquellos que en la fe ya tenían que ser maestros y tenían que ser maduros, los califica como carnales. Ahora, carnales aquí no es como acá en México decimos mi carnal, ¿no? A los amigos, no. Sino carnales se está refiriendo a las actitudes que el ser humano tiene cuando vive en la carne, en la naturaleza de pecado, cuando vive carnalmente. Pero si retrocedemos un poco en la misma carta a los Corintios, Pablo explica de dos hombres, dos personas. Mira, vamos al capítulo 2 de la misma carta, capítulo 2 de la misma carta, vamos al verso 14. Mira cómo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces está escribiendo a un hombre primeramente, ¿no? Que se le conoce como el hombre natural. El hombre natural es este hombre, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender, ¿verdad? Para él son locura. Ahora, el hombre natural del que está hablando Pablo aquí, el hombre natural del que está hablando el apóstol Pablo aquí, es aquel que solo ha nacido una sola vez. O sea, no ha nacido ¿de qué? De nuevo. O sea, es aquel hombre que no ha recibido a Cristo en su corazón. No ha nacido de nuevo. Es aquel hombre que no le ha entregado su vida al Señor, que no le ha entregado su vida a Cristo. Ese es el hombre natural. Entonces las cosas de Dios no las entiende. Las cosas de Dios no las puede percibir. Para él son completamente una locura. Pero también el apóstol Pablo nos presenta otro tipo de hombre, que es el hombre espiritual. Miren lo que dice el verso 15. Primera de Corintios 2, 15. Dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Él no es juzgado. Prácticamente lo que el apóstol está diciendo acá es que el hombre espiritual discierne las cosas espirituales, entiende las cosas que son de Dios, porque es el hombre o la mujer que ha nacido de nuevo, que le ha entregado su vida a Cristo. Y a él nadie lo entiende. A este hombre espiritual que le ha entregado su vida a Cristo, nadie lo entiende. Nadie lo comprende. Su actitud no es entendible, y mucho menos por el hombre natural, aquel que no le ha entregado su vida al Señor. Entonces de repente lo ven actuar, lo ven hacer, lo ven vivir una vida y se preguntan: ¿por qué esa persona ama a todo el mundo? ¿Por qué esa persona ama a todos? ¿Por qué está dispuesto a servir? ¿Por qué es el primero en llegar a la reunión? ¿Por qué él no se queja?
¿Por qué? ¿Por qué él está siempre esforzándose? Bueno, ¿por qué? Porque ha nacido de nuevo, porque es espiritual, porque puede discernir las cosas espirituales. Este hombre espiritual ha pasado de ser el hombre natural a ser el hombre, de ser el hombre natural y carnal a ser el hombre espiritual, nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Pero en el capítulo 3, espero que haya dejado claro estas dos posturas. Pero en el capítulo 3, Pablo, el apóstol Pablo, no está hablando del hombre natural, sino está hablando del hombre espiritual, pero que actúa como el hombre natural o carnal. Primero en el capítulo 2 nos habla de dos: del que no tiene a Cristo y del que sí tiene a Cristo. Pero después en el capítulo 3 ya le está hablando a los hermanos, o sea, a los que tienen a Cristo, ¿no? En el capítulo 3 presenta a este hombre, pero es un hombre espiritual, nacido de nuevo, pero también es carnal, por su comportamiento, por su actitud. Por eso leemos en el verso 1, dice: de manera que yo, hermanos, ¿cómo les llama? Hermanos, ¿verdad? ¿Cómo les llama? Hermanos. Entonces, ¿le está hablando a quién? ¿A los cristianos? Sí, a los que ya han nacido de nuevo. Yo, hermanos. Entonces, ¿qué significa? O sea, hermanos, porque le está hablando a los cristianos, le está hablando a quienes ya nacieron de nuevo, pero que no han madurado. A los que ya nacieron de nuevo, pero que no han, ¿qué? Madurado. La palabra carnal, verso 1, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En el diccionario bíblico, esta palabra carnal, la vamos a encontrar y significa, escuchen lo que significa. El diccionario lo define así: posesión de la naturaleza de la carne, sensual, controlado por los apetitos animales, gobernado por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. Ese es un cristiano carnal. Repito, es quien tiene una posesión de la naturaleza de la carne, sensual, controlado por los apetitos animales, gobernado por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. Ese es un cristiano carnal. Ese es un cristiano. Entonces, el hombre carnal es aquel que sigue sus deseos más básicos, sus deseos animales de la naturaleza humana. Generalmente por nuestra naturaleza, pues van a ser malos deseos, ¿verdad? Por nuestra naturaleza de pecado que tenemos. Eso es lo que significa una persona gobernada por sus instintos, por su naturaleza humana y no gobernada por el Espíritu de Dios. Ese es un cristiano inmaduro. Ahora la pregunta, repito, la pregunta es: ¿son cristianos? Sí. En el verso 1 él les llama hermanos. Del capítulo 3 de 1 de Corintios 3, él les llama hermanos. Y también les dice niños en Cristo. Entonces le está hablando a los nacidos de nuevo ya. No le está hablando a incrédulos o a inconversos, sino a los niños en Cristo. Está hablando a personas regeneradas, a personas que han nacido de nuevo, pero que se están comportando como carnales. Nacidos de nuevo, que se comportan como carnales. Se comportan de una manera carnal. Están siendo gobernados por su naturaleza humana y no gobernados por el Espíritu de Dios. En el verso 2, 1 de Corintios 3, verso 2, nos da a describir el apóstol Pablo, en el versículo 2, nos describe cuál es el apetito de ese tipo de cristianos carnales. Dice el verso 2: os di a beber leche. ¿Qué les gustan a los cristianos inmaduros?
gusta? La leche. A los cristianos inmaduros les gusta la leche. Porque pues la leche, comúnmente ¿a quién se le da leche? A los bebés, ¿verdad? Los bebés son los que toman ¿qué? Leche, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, a los hermanos carnales, cristianos carnales, su apetito, lo que más les gusta es la leche. Dice el verso 2, les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El apóstol está hablando de comida, y es obvio que no está hablando de comida en sí, de la comida natural, sino está haciendo una analogía de la palabra de Dios. Miren lo que dice la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis. ¿Para que por ella, qué? Crezcáis para salvación. Entonces, lo que Pablo está describiendo en la primera carta a los Corintios 3 es la palabra de Dios. Es lo que está describiendo, es de lo que está hablando. E invita a aquel que ha nacido de nuevo a desear la palabra de Dios como un niño. O sea, sí lo está invitando, sí lo está creyendo, lo está invitando a que desee esa palabra como un ¿qué? Como un niño que acaba de nacer. Ahora, eso es lo que necesita un bebé, ¿verdad que sí? Un bebé necesita, un bebé no necesita alimento sólido. Un bebé cuando nace y tiene un mes de nacido no le damos unos bisteces a la mexicana, ¿verdad que no? Porque ¿qué le va a pasar? Se va a morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué le damos a un bebé? Leche. ¿Verdad? Le damos leche, no le damos alimentos sólidos, ¿sí? Necesita leche. Ahora, como ejemplo, escuchen esto, la leche materna tiene muchos nutrientes que un recién nacido necesita. Ahora, en este tiempo, cuando un bebé nace, no le das leche de vaca o leche Lala o de la flor de Jalapa, ¿ah? o Fortileche, ¿verdad? Comúnmente hay una fórmula láctea, una fórmula especial en polvo para los recién nacidos. Esa fórmula especial es para que ellos sean ¿qué? Nutridos, estén fuertes, porque se les alimenta y crecen. En la primera carta de Corintios 3 no está hablando de leche, sino está hablando de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, ahora vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 12, dice así, Hebreos 5, 12, dice de esta manera, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche. Fíjense, habéis llegado que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Wow. Entonces en 1 Corintios 3 no está hablando de leche, sino de la palabra de Dios. En Hebreos 5:12 vemos cómo se extiende este asunto todavía más. Y aquí vemos cómo las primeras cosas de la palabra de Dios, eso es leche. O sea, lo primero que aprendemos, eso es leche. La salvación, que Dios nos ama, el amor de Dios, la seguridad eterna, el ser obedientes, eso es leche. Eso tiene que empezar el discipulado. Eso comienza a nutrir a un cristiano, ¿para que qué? Para que crezca, ¿verdad? Dice la primera carta de Pedro que por ella crezcamos. ¿Cuál es la intención de la leche? Crecer. ¿Cuál es la intención de la primera palabra y lo primero que se le empieza a enseñar a un cristiano? Que crezca, que madure.
Esa es la intención. ¿En qué? En actitudes, en fuerza, en ánimo, en fortaleza, en conocimiento, en firmeza. Para eso, de eso se trata, ¿no? En perseverancia, etcétera. Para eso le damos de comer a los bebés, para que crezcan. Pero en el capítulo 3 de Primera de Corintios, dice, les di a beber leche y no vianda. Ya no les está hablando a bebés espirituales. Ya les está hablando a cristianos de tiempo. Y es lo mismo que nos está hablando a nosotros. Es lo mismo que nos está hablando a nosotros. Dios nos está hablando a nosotros. Dios nos está hablando a nosotros. ¿Qué es vianda? ¿Qué significa aquí la palabra vianda? ¿Qué es vianda? Vianda es alimento sólido. Eso es vianda, alimento sólido. Es comida en otras porciones. Aquí se traduce como comida. Ahora, Jesús también utilizó este término cuando dijo, mi comida es que hagan la voluntad de aquel que me envió. Eso dijo Jesús. Está hablando de alimento sólido. En Mateo 4:4 se compara la palabra de Dios con el pan. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre leche y alimento sólido? Escuchen bien. Definitivamente un bebé puede crecer con leche, pero llegará un momento en que la leche ya no es suficiente y tiene que comer viandas, alimento sólido, porque si no se va a morir. Si toda su vida está con leche, se va a morir. ¿Y morir? Tiene que tener alimento sólido. Tiene que comer alimento sólido. ¿Y sabes qué significa eso? Para que pueda comer alimento sólido necesita madurar. Va a necesitar alimento sólido para madurar, para seguir creciendo. Porque si no es así, entonces no va a tener los nutrimientos necesarios espirituales para desarrollarse completamente. Por eso, al llegar a este verso, dice, les di a beber leche y no vianda. Está diciendo que estas personas carnales necesitan regresar a los primeros rudimentos de la fe. Necesitan tomar lechita otra vez como si fueran bebés y no alimento sólido. ¿Por qué? El mismo texto dice por qué. Dice, aún no erais capaces, dice el verso 2. Porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ese es el por qué. Un hombre que camina en la carne, o sea, un cristiano, un hombre espiritual, un cristiano, un hombre espiritual, pero que camina en la carne, es incapaz de recibir alimento sólido. Es incapaz de recibir alimento sólido. O sea, les voy a poner un ejemplo. Comienza a escuchar la palabra de Dios, comienza a oír la palabra, se le comienza a dar alimento sólido, y este cristiano carnal descrito en 1 de Corintios 3 comienza a tener expresiones, comienza a decir, ay, qué difícil, ¿no? Lo comienza a pensar, ay, qué difícil. O se enoja, o se desanima, o se enfurece. Es aquel hermano o hermana que no está de acuerdo, que casi nunca está de acuerdo, que siempre algo no le gusta, que siempre tiene su propia opinión, que siempre está inconforme. No ha madurado. ¿Por qué no ha madurado? Porque no ha podido, no es capaz de digerir alimento sólido. Ahora, yo conozco algunas personas que están enfermas y que aunque ya son ya grandes, o sea, ya no son unos niños, no unos bebés, ya son personas adultas, no pueden comer alimento sólido porque están enfermas.
están en cama, necesitan solo tomar o comer cosas líquidas, porque están enfermas. Blandito. Exactamente. Alimento blandito. Sí. Traslademos esa misma situación o verdad a lo espiritual, y así somos muchos en la iglesia. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, hablando en este capítulo, está diciendo: no pueden comer alimentos sólidos, no les puedo hablar de cosas espirituales, no les puedo hablar de cielos abiertos, no les puedo hablar de manifestaciones sobrenaturales, no les puedo enseñar nada porque no sois capaces todavía. No podemos ir más allá, no podemos avanzar porque siguen teniendo un comportamiento como el de un bebé. O sea, ¿qué pasa cuando a un bebé no se le hace caso? Llora. Llora, ¿verdad? Sí, chillan. ¿Verdad que sí? Sí. Y la única manera de calmarlos, ¿cómo es? Sí. Con su mamila. Con su mamila. Sí. Y tienes que, ¿qué? Arrullado. Que arrullarlos. ¿Y les hablas así feo? Llora. No, ¿va? Les tienes que hablar como bonito, apapacharlos, darles su mamila, entonces ya se calman. Sí, ¿Ah? hagan ¿Ah, que todos sí? los niños gatean. Así parecemos muchos cristianos hoy en día. Allá están. Somos como bebés Sí. que si nos hablan fuerte, lloramos. ¿Ah? ¡Ah! No. Y si nos dan alimento sólido, no somos capaces de ¿qué? De digerir lo que queremos, nuestra lechita. Poquita. Es lo que Pablo está hablando acá. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Chillan así. Esa es la verdad de la que él está hablando. Así chillan. El mismo texto dice: no erais capaces, ni sois capaces. Todavía surge una pregunta: ¿nosotros somos capaces de recibir alimento sólido? Quizás no, quizás sí. Eso cada uno de nosotros lo va a definir, y los demás nos vamos a dar cuenta en el comportamiento, ¿no? En el comportamiento. Un pastor se puede dar cuenta cuando la gente en su congregación todavía son niños, porque ve la manera en que se comporta. Se da cuenta si ya son maduros, si ya pueden, si ya se les puede delegar algo. Hay mucha gente que no entiende. A mí me han dicho mucha gente: es que tú parecieras que quieres hacerlo todo, que quieres hacer esto, pero es que no hay a quien delegarle. En 7 años que llevamos sirviendo, nos hemos topado en lo particular con ese problema. No podemos mandar a alguien, a Vicente, no podemos mandar a alguien a hacer otro trabajo, incluso acá, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no hay ¿qué? Madurez. Todavía no hay madurez. Es como si le dieras, imagínate, le dieras a un niño de 2 o 3 años 100,000 pesos y que le dijeras: cuídamelos. ¿Sabes qué va a pasar cuando regreses? Si te guardó unos 2,000 o 3,000, ya ganaste. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No. Es niño. Es inmaduro. ¿Sí me explico? No es que sea malo. Entonces muchos se van porque dicen: es que no me das participación, no me dejas servir, yo quiero esto, yo quiero el otro, pero es que todavía no tienes la capacidad de comer alimento sólido. Todavía no has madurado. Pero no se entiende. Y el apóstol Pablo lo está diciendo: no sois capaces todavía. Todavía no sois capaces, porque todavía son carnales, caminan en la carne. Un hombre espiritual pero carnal, un nacido de nuevo pero que camina en la carne. Alguien que camina en la carne es incapaz de recibir alimento sólido. Comienza a escuchar pero se enoja, no le molesta, siempre está en desacuerdo.
Los cristianos inmaduros son aquellos cristianos que se comportan como hombres naturales. En el verso 3 de 1 Corintios 3, verso 3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y comienza a describir lo que hay en la iglesia en la actualidad y por lo cual no podemos impactar nuestro territorio. La palabra encontrada en el verso 3 es la palabra peripateo, que es andar o caminar, peripateo, y significa que andan con actitudes de alguien que no ha nacido de nuevo cuando ya nacieron de nuevo. En Efesios 2.2, vamos a leer Efesios 2.2. Si no me doy a entender, me dicen, ¿no? Yo estoy tratando de explicar lo más que puedo. Efesios 2.2 dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros, ¿qué? Anduvimos en otro, ¿qué? ¿Tiempo? ¿En qué? En otro tiempo, no en este tiempo. En otro tiempo sí, en este tiempo no. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que mientras haya celos, contiendas, disensiones, te estás comportando como alguien que no ha sido regenerado. La actitud, ¿sí entendemos? Actitud. La actitud que tenemos es como si no fuéramos cristianos, como si Cristo no estuviera en nosotros. Como una persona natural a veces nos comportamos, como alguien que en otro tiempo hacía eso, andaba en los deseos de la carne, andaba en la voluntad de la carne y en los pensamientos de la carne, pero pareciera que así somos. Entonces surge otra pregunta: ¿será que sí ya nací de nuevo o soy como los del capítulo 3 de la primera carta a los Corintios? Sí he nacido de nuevo, pero andaré en la carne, seré un cristiano carnal. Todos nosotros hemos vivido cosas en nuestra vida, que pareciera que nuestra vida está dominada por nuestra carne. Y más cuando dice celos, contiendas, disensiones. ¿Verdad que sí? ¿Sí hemos sentido celos? Sí, contiendas. ¿Sí? ¿O no? Disensiones. No le vayas a hablar ya a tal hermanito. No le hables a tal hermanito. Eso está dentro de la iglesia y nos está calificando a nosotros. Eso lo hemos vivido nosotros. Vivimos en la carne. Si en algún momento nos damos cuenta que nuestra actitud es carnal, no basta con que nos demos cuenta. Escucha esto. No basta con que nos demos cuenta y no basta con que lo reconozcamos. Debemos de hacer algo más. ¿Qué es eso más? Arrepentirnos en serio. Volver a tomar una actitud de alguien nacido de nuevo. Anoche estábamos viendo una película que se llama La Segunda Oportunidad. Así se llama una congregación en los Estados Unidos, de un ministerio llamado La Roca. Es real esa congregación y ese ministerio. De ahí sacaron la película, de donde está Michael Smith, el cantante de gospel. Y hay una escena en donde un joven de la iglesia, fíjense, es un joven que tiene un cierto retraso. En una escena de la película, él está subiendo unas maletas en un camión porque van a ir a una excursión, y sin querer, sin darse cuenta, le pega
a un joven que estaba ahí junto de él y obviamente o sea, le pega, ¿no? Le pega a la hora que se da la vuelta con la maleta y pues al que le pegó exclama, ¿no? Que le dolió, ¡ay! Pero dice una palabra no muy buena. Entonces el que le pegó le dice, no, a Dios no le gusta que maldigas, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Pues sí le pidió perdón, le dijo, oye, perdóname cuando le pegó, pero después cuando lo escuchó que estaba maldiciendo, le dijo, a Dios no le gusta que maldigas. Y ya pasó la escena. Y en otra escena están en la reunión y entonces él pide el lugar y va y agarra una tinaja con agua y una toalla y va hacia el joven al que le había golpeado y le dice, es que yo quiero pedirte perdón, pero quiero demostrar un arrepentimiento, ¿no? Y le dice, ese día que te golpeé sin querer, yo me preocupé más por lo que tú dijiste que por el dolor que sentiste cuando te pegué. Qué enseñanza, ¿no? O sea, yo todavía hasta te exhorté porque estabas maldiciendo, pero no me preocupé por el dolor que estabas sintiendo cuando te golpeé. Y entonces le lavó los pies en una demostración de que estaba arrepentido por haberse preocupado más por lo que dijo que por el dolor que le había provocado. Y eso nos enseña algo importante. Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo, porque sois carnales y andáis como hombres, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, iras y disensiones. ¿No sois carnales? Somos carnales muchas veces nosotros y no lo reconocemos. Pero te repito, no basta el reconocerlo o el admitirlo. Es necesario un arrepentimiento en serio, genuino. Es necesario volver a tomar una actitud de alguien nacido de nuevo. La actitud de alguien que ha nacido de nuevo. Porque si de repente estamos deseando las cosas de la carne y sintiendo ese gobierno en mi carne, miremos lo que dice Romanos capítulo 7. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, verso 14. Romanos 7, verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, ¿qué? ¿Soy qué? Soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego se abren unos signos de admiración y el apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina el capítulo en el verso 25 diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de ¿qué? Del pecado. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo soy carnal. ¿Y qué diferencia hay con los de Primera de Corintios? Allá vamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pongan atención. Pablo, el apóstol Pablo, está describiendo una lucha
Y al describir esta lucha parece que nos describe a nosotros. Pablo está describiendo una lucha y pareciera que nos está describiendo a nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo me siento identificado con Romanos 7. En lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Yo me siento identificado y yo sé que también ustedes se sienten identificados. ¿Por qué? Porque lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Yo no quiero pecar y termino pecando. Yo no quiero enojarme y termino enojándome. Yo no quiero gritar y termino gritando. Yo no quiero ofender y termino ofendiendo. Yo no quiero sentir celos y termino sintiendo celos. Yo no quiero enojarme con mi hermano y termino enojándome. ¿Qué está pasando? Leo la palabra de Dios y nos damos cuenta. Y digo, Dios me está hablando a mí. Dios me está hablando a mí. Pero a la hora de ponerla en práctica, venimos a las reuniones, escuchamos la palabra de Dios, pero a la hora de poner en práctica la palabra de Dios, a la hora de ponerla por obra, nos cuesta tanto y no podemos, y termino haciendo lo que no quiero hacer. Y el apóstol Pablo escribe sobre esta situación y nosotros tenemos que aprender. Y miren hasta dónde llega el verso 24, dice, miserable de mí. La palabra miserable significa, en otras versiones aparece como desgracia o pobreza, en otras versiones de la Biblia, y significa, me siento miserable, me siento pobre o en desgracia. Pero en ese mismo verso, el mismo apóstol Pablo hace una pregunta importante. Y es la pregunta que a nosotros nos da el empujón, el ánimo, que nos da hacia lo mejor y hacia lo bueno. Porque mira, en el verso 24 él hace una pregunta y es la pregunta correcta. Y voy a terminar con esto para seguir el día martes. La pregunta correcta que el apóstol Pablo, ahí está la clave para poder salir de esta situación. Es la misma pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, pero que no nos hacemos. Y no nos hacemos la misma pregunta por la inmadurez que hay en nuestra vida espiritual. Pero la pregunta correcta en el verso 24, la pregunta correcta es, ¿quién? Dice así, Romanos 7, verso 24, ¿quién me librará? Esa es la pregunta correcta. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos para venir a un arrepentimiento real y genuino. ¿Quién? No dice qué me librará. ¿Ya leíste bien? El apóstol Pablo no dijo, ¿qué me librará de esto? Sino dijo, ¿quién me librará de esta situación? Él no está diciendo qué es lo que tengo que hacer, qué método tengo que usar, qué rito debo realizar, qué doctrina debo seguir, a qué iglesia tengo que ir, qué pastor me va a poder ayudar. No, él dice, ¿quién me librará? ¿Quién? La pregunta correcta es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta está en el verso 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me libra? Jesucristo. ¿Quién nos libra? Jesucristo. Entonces, si estamos teniendo una actitud carnal, si somos cristianos carnales, lo primero a hacer es venir a Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar en esta situación. Jesucristo. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la ayuda. No es una iglesia, no es una religión, no es un método, no es un ritual, no es una liberación.
es Jesucristo. No es cómo, sino quién. No es qué, sino quién. Y el único que nos puede ayudar a dejar la lechita y a comenzar a tener alimento sólido, espiritualmente hablando, es Jesús. Solamente Jesucristo nos puede ayudar, porque si no, vamos a seguir en la misma cuestión de todo el tiempo, en la misma situación de todo el tiempo, y vamos a seguir de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, en donde lo que queremos es lechita, y si yo voy a una iglesia y me dan alimento sólido, yo no quiero eso, quiero leche, y me voy a ir a otra, y de ahí me voy a ir a otra, y de ahí me voy a ir a otra, y de ahí me voy a ir a otra. ¿Por qué? Porque lo que quiero es leche. Mi actitud y mi comportamiento puede ser una actitud y comportamiento de alguien que no ha madurado, así sea que tenga un día de convertido o 50 años de convertido. Puedo ser un cristiano o una cristiana inmaduro, que no he madurado, que quiero ser como un bebé, ¿no? ¿Cómo le hacemos a los bebés? Y si vemos que se están despertando, ¿qué les hacemos? Los arrullamos y les... Y hay algunos bebés que no les puedes dar la leche al tiempo, se las tienes que dar tibiecita, ¿ah? Porque si no, ni la leche se toma, aunque sea leche. Así parecemos muchos cristianos, como bebés. Y ahí ves al pastor: tenga mi bebé, y le dan su lechita. ¿Sabes cuál es el problema? Que ese bebé va con otro bebé y le dice: no vayas ahí porque ahí dan de comer bien feo. Allá dan lechita, ¿no? Allá dan lechita y ahí se lo llevan para allá, porque allá ¿qué le dan? Lechita. Y después vienen por otro bebé, porque a los bebés les gusta leche. Pero después, cuando ya están allá, en el otro lugar, se enteran de que en otro lugar la dan tibiecita. Entonces, ¿qué hacen? No, mira, así aquí está bien, porque nos dan lechita, nos tratan bien, puro amor, pero allá la dan tibiecita. Y ¡pum! Se van para allá. Y ya cuando están allá donde les dan leche tibiecita, se enteran que en otro lugar les dan leche de mejor calidad. Y así. Y nunca hay, ¿qué? Madurez. Siempre hay una actitud inmadura. Y la gran mayoría, y esto lo vamos a ver el día martes, así que no falten el día martes, los que están hasta allá atrás tampoco falten el día martes, ¿sí? Los que están allá arriba no falten el día martes. Vamos a ver que la gran mayoría de los cristianos inmaduros terminan viviendo en el subjetivismo. Entonces son esos cristianos místicos, ¿no? Que tienen sueños, que tienen visiones, que son esos cristianos que llegan a una congregación y si no sintieron nada, determinan que Dios no estuvo ahí, ¿no? El subjetivismo es un sistema de pensamiento que tiene que ver, se acentúa en lo que siento, en lo que pienso, en lo que veo. En lo que siento, en lo que pienso y en lo que veo. Y eso es diabólico. Una vez dije eso y me soltó. Eso es diabólico, el subjetivismo es diabólico. ¿Sabes por qué? Porque un día Jesús iba por las aldeas, iba por los lugares, ¿no? Iba por
sanando a los enfermos en su ministerio, enseñándole a la gente, y de repente surge una hermanita de esas que les gusta mucho gritar y dice: bienaventurados los pechos que te dieron de mamá. Y entonces Jesús responde: más bienaventurados aquellos que oyen y hacen la palabra de Dios. Jesús, cuando resucitó, uno de sus discípulos, escucha esto, es terrible, uno de sus discípulos le dijeron: Jesús resucitó. Y ese dijo: no es cierto, no puede ser. Nosotros lo vimos morir. ¿Lo qué? Lo vieron. ¿Y sí lo vieron morir? Nosotros lo vimos cuando le clavaron, vimos cuando le traspasaron la lanza, vimos cuando lo bajaron de la cruz, nosotros vimos cuando lo envolvieron, cuando lo llevaron al sepulcro. Él no ha resucitado. Se llamaba Tomás. Así son los Tomás. Ellos no creen si no ven, ¿no? Y sí, entonces este discípulo así se llamaba, Tomás. Entonces, por de ahí el dicho de que hasta no, como tanto Tomás, hasta no ver. ¿Qué dijo Tomás? ¿Qué dijo? Hasta que no lo vea y mis manos. Entonces Jesús se le aparece a ese incrédulo y le dice: ¿no Jesús les había dicho antes que él iba a resucitar? ¿Por qué no creía? Porque no lo veía. Ese es el subjetivismo. No había madurado Tomás. Por si les cuesta trabajo Tomás madurar, pero él no había madurado. No había madurado Tomás. Tenía que creer. ¿Cuántos Tomás hay acá? Todos a lo mejor. Es que si yo no veo, no, entonces no creo. ¿No? Si yo no veo resultados en mi vida, no creo. Si yo no siento algo, no lo voy a hacer hasta que lo sientas. Y como hemos dicho en otras ocasiones, confundimos la gimnasia con la magnesia, ¿no? Y creemos que ser hipócrita es hacer algo que no sientes. Entonces muchos dicen: no, yo no soy hipócrita. Yo no soy hipócrita. Yo si no siento, hasta que no sienta no lo hago. Porque si hago algo que no siento o que no quiero hacer, entonces soy un hipócrita. Ese es un sistema de pensamiento llamado subjetivismo y que está anidado en el corazón de los cristianos bebés, de los cristianos inmaduros. De los cristianos inmaduros. ¿Qué vamos a hacer entonces? Gracias a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo. Ven a Jesús. Es lo primero que se debe de hacer. Él nos va a transformar. Y comencemos a crecer y a madurar. Necesitamos madurar. Dejar la lechita. La lechita es para los nuevos, para los bebés. Nosotros ya no somos bebés, ya parecemos bebés. Somos como el bebote, ¿no? Pero no somos bebotes. Seamos cristianos maduros. Cambiemos nuestra actitud. Maduremos ya. Que el Señor tenga de nosotros compasión. Pónganse de pie. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos.